Y le decía que esta mañana, pues en la conferencia mañanera allí en Palacio Nacional, pues el tema de la ley de la industria eléctrica, pues fue motivo pues de cuestionamientos por parte de la prensa. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues defendió esta iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que pues busca retomar la rectoría del Estado en el sector energético. Ya cuando se metió en el tema técnico, al hablar de la intermitencia de la red eléctrica, pues la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, pues hizo gala pues del desconocimiento en el tema. Lo cierto es que se la comieron, se la acabaron en las redes sociales a lo largo de todo el día. Y bueno, pues a partir pues de esta iniciativa, pues se ha iniciado, digamos que todo un análisis de cuál podría ser el derrotero pues de esta iniciativa preferente una vez que pues entre al Congreso para su análisis. Y precisamente para platicar de este tema nos acompaña esta tarde Israel Hurtado. Él es abogado experto en el tema energético y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético. Muy buenas tardes, Israel, te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Israel, pues coméntanos desde el punto de vista pues jurídico, qué espacio, qué rumbo le podríamos dar a esta iniciativa de ley que pues ha generado cualquier cantidad de comentarios. Pues yo le veo un futuro muy poco prometedor. La verdad es que creo que la iniciativa adolece de graves vicios de origen, algunas fallas constitucionales importantes. Por lo tanto, pues en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular, pues será objeto de una discusión seguramente muy complicada, porque querer sacar una iniciativa de esta naturaleza con esas fallas, pues justificar aprobarla será pues una labor titánica. Si se van más por el lado, digamos, político, pues bueno, la ley pues seguramente será aprobada. Sin embargo, esto acarrearía pues a nivel, en el plano nacional, digamos, amparos seguramente se van a presentar pues por todos los que pueden resultar perjudicados, amparos que seguramente tendrán una gran posibilidad de éxito. Y bueno, si quieres ahora comentamos otras opciones o otras vías internacionales, pero de entrada veo una discusión muy complicada y con, si es aprobada, con graves deficiencias que serán seguramente subsanadas en los tribunales. Claro, y pues de forma paralela, pues también el día de hoy se conoce Israel, pues que la Suprema Corte de Justicia pues se pronuncia en esta iniciativa o política energética presentada el año pasado por la secretaria Rocío Nale. Así es, una controversia constitucional que fue presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica, declarando pues inconstitucionales algunas disposiciones en particular de la política de confiabilidad, o prácticamente toda ella. Y la Corte declaró inconstitucional más de 20 disposiciones establecidas en esta política de confiabilidad, con lo cual pues da la razón, digamos, pues, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la industria del sector eléctrico de que estas disposiciones también pues no atendían una solución real y tenían también adolecían de otros problemas, digamos, legales y técnicos. Yo lo que veo aquí es que también en lo que, digamos, resuelve la Suprema Corte es que pues se le da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad y se busca, digamos, con esta política pues favorecer o beneficiar al monopolio, un poco como era, digamos, en los años 70, digamos, ¿no? Sí. Antes de las reformas energéticas. Entonces, bueno, pues un poco en ese sentido la Suprema Corte se pronuncia y dice, no, efectivamente, esta es una política que afecta la competencia económica establecida en la Constitución, de hecho. Exactamente, ahí es a donde iba Israel. De acuerdo a tu primer análisis, esta ley de la industria eléctrica, esta iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica, ¿qué artículos de nuestra Constitución estaría vulnerando? Bueno, hay muchos artículos que podrían considerarse, pero los voy a mencionar, digamos, en términos generales. La irretroactividad de la ley, es decir, ninguna ley puede ser
digamos, en perjuicio de persona alguna, puede ser utilizada, digamos, en perjuicio de persona alguna. Y con esta ley, ese principio de irretroactividad se está cumpliendo al momento de querer modificar, digamos, permisos o revocar permisos o cambiar el marco jurídico establecido bajo unas leyes. También el derecho a un medio ambiente sano, también los mexicanos establecido también a nivel constitucional tenemos derecho a un medio ambiente sano y definitivamente puede ser considerada una iniciativa que puede estar incurriendo en una expropiación indirecta, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso creo que son los aspectos más relevantes o de entrada que podríamos señalar más rápidamente para considerar que la iniciativa pues definitivamente rompe con todo esto que acabo de mencionar y que fue además digamos, las inversiones y los proyectos que se realizaron durante los últimos años, pues habían estado protegidos o bajo el amparo, digamos, de unas leyes que ahora se pretenden cambiar, con lo cual se ponen en riesgo estas inversiones y estos proyectos. Por lo tanto, pues definitivamente, seguramente llegará este tema a los tribunales para también declarar muy probablemente una inconstitucionalidad. Claro. Israel, el tema de pues las leyes o los acuerdos para proteger inversiones, pues también involucran a nuestros acuerdos comerciales, concretamente al TEMEC, y podríamos ir a tribunales extranjeros. ¿Tú ves que se puede escalar hasta ese nivel esta ley de la industria energética? Sí, seguramente en el capítulo 11 y relacionado con el 14 del Tratado de Libre Comercio, pues se mencionan justamente estas inversiones o investor state o la protección de las inversiones y se establecen también en el tratado, digamos, la forma de dirimir controversias, paneles de controversias con Estados Unidos y con Canadá y eventualmente pues arbitrajes internacionales. Ahora hay que mencionar que México tiene también tratados firmados con diversos países, no nada más con Estados Unidos y Canadá, y muchas de las inversiones y de los proyectos que están actualmente en marcha provienen de otros países europeos, por ejemplo, con los cuales también se tienen tratados de libre comercio. Entonces, pues habría que analizar bien hacia dónde se quiere ir. Se tienen tres vías, digamos, inmediatamente por parte de los que se sientan afectados o sean afectados en esto. Unos paneles de controversia, otros arbitrajes internacionales, otros son los amparos a nivel nacional y también, pues evidentemente, eh, algunos otros... eh, algunos otros estados o algunos otros organismos pudieran presentar controversias constitucionales para tratar también de impugnar esta ley. Entonces, pues el camino legal nuevamente se puede presentar y pues vamos a, en cortes internacionales, pues también lo que se puede obligar a México a resarcir algún daño, Por pues puede supuesto. ser cantidades muy importantes. Claro, Israel finalmente pues es una iniciativa preferente, se va a tener que analizar y revisar de manera rápida. ¿Cuándo hipotéticamente tendría que estar ya, digamos que, votada o bajo el sufragio del Congreso esta iniciativa de ley? Sí, entiendo que ya citaron a las comisiones correspondientes, entiendo un poco para empezar a analizar el tema. Y como es una iniciativa preferente, pues, pues la ponen por encima de cualquier otra iniciativa que haya sido presentada, como es una iniciativa presidencial. Y por lo tanto, pues esto será muy rápido el análisis, el debate, la dictaminación de esta ley. Puede ser en las Claro. próximas semanas, pronto. Muy pronto, claro que sí. Pues Israel Hurtado, experto en el tema energético y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, Rogelio, muchas gracias por la invitación. Estamos en comunicación, que estés muy bien y